Tutorial de cómo comenzar a hacer comisiones de dibujo. Hola buenas, soy Nanatsi Art, estudiante de ilustración y he decidido hacer este vídeo para hablar sobre las comisiones de dibujo. Actualmente llevo apenas casi un año desde que comencé a hacerlas, pero pensé que igual al hablar de mi progreso en este tiempo podría animaros a empezar a hacer comisiones. Así que dicho esto, empezaré. ¿Qué es una comisión? Una comisión consiste en un encargo, en este caso de un dibujo, ilustración, cualquier obra creativa en general. Las comisiones son encargos remunerados, es decir, existe una relación entre el cliente y el artista con un pago de por medio. Generalmente hablamos de dinero real y básicamente todo el vídeo se va a basar en eso. Seguidores y confianza. Un factor que suele preocupar mucho cuando se plantea la idea de abrir comisiones parte del tema seguidores. Gente, no es necesario que tengáis una suma elevada de seguidores en las redes sociales para vender comisiones, y tampoco es necesario que seáis mínimamente conocidos. Lo importante es saber moverse en las redes sociales para poder encontrar posibles clientes objetivos, de lo cual ya hablaré posteriormente. Muchos de mis clientes me han contactado a través de Twitter, X, y apenas tengo como unos 50 seguidores ahí. Me parece algo importante que aclarar, porque siempre tenemos el miedo de que nadie quiera comisionarnos simplemente por no ser conocidos en la industria del arte. Por otro lado, también es posible que consideréis que vuestro trabajo no es lo suficientemente bueno para venderlo, pero tenéis que tener en cuenta que si no lo intentáis, nunca llegaréis a ningún tipo de conclusión. Y si estás viendo este vídeo es porque realmente quieres vender tu arte, ya sea simplemente por amor al arte, cuestiones económicas u otras. Dicho esto, ¿qué precios poner? Diría que es una duda mítica que todo artista se ha hecho en algún momento, y es ¿cómo valorar vuestro trabajo? Realmente es el aspecto más subjetivo de todos, por ello lo mejor que podéis hacer es comparar vuestras obras con otros artistas con estilos similares o un nivel similar que también hagan comisiones. Se trata de una fase de investigación. De este modo podéis sacar algunos precios aproximados, así como recomendación propia, que es lo que yo hice, fue tomar un punto de partida y basar todos mis precios según una cantidad de referencia. Por tanto, os recomiendo determinar el precio mínimo de vuestra comisión más sencilla o barata, que en mi caso es de $5, que se trata de un busto con un estilo más boceto, ¿vale? Aunque voy a subir los precios para cuando vuelva a abrir comisiones ya en junio, pero bueno, aún así tengo esto de referencia. De esta forma, al establecer un precio de referencia, os será más sencillo poder crear vuestra tabla de comisiones. A la hora de poner precios a vuestras obras, tenéis que tener en cuenta el tiempo que invertís. Hay artistas que cobran por hora, pero al final va a depender de vosotros. Las comisiones más detalladas y que conlleven más tiempo deben tener precios más altos que las que son más sencillas. Pensad que como artistas vuestro tiempo es oro. No voy a negar que los artistas que tienen miles de seguidores suelen tener precios mucho más altos, principalmente porque ya son figuras conocidas y no solo estás obteniendo una comisión muy bonita, sino que también se trata de una obra de ese artista en particular, que tampoco quiere decir que les llevan comisiones, pero sí suelen tener cierto prestigio. ¿Dónde vender las comisiones? El 99% de las comisiones se venden a través de redes sociales o diferentes plataformas destinadas a ello. En mi caso uso Instagram y Twitter, X. Pero también hay servers de Discord destinados a ello. Fiverr, últimamente veo que se mueve mucho Villen, o como se diga. Luego también están DeviantArt, Amino, y aunque creo que ya llevan su tiempo en decadencia. Y seguramente haya muchas más plataformas, pero os digo lo más básico. Algo muy importante que tenéis que tener en cuenta si queréis vender comisiones es que lo más común es que tengáis que buscar vuestros propios clientes, especialmente al inicio. Pues, como ya he mencionado antes, la cantidad de seguidores que tengáis no es tan relevante, pero sí tenéis que moveros para que la gente os compre. Twitter, X, es mi principal opción para buscar clientes. En las redes sociales hay mucho artista, pero también hay gente que quiere comisionar. Quiero decir, si hay tantos artistas vendiendo comisiones es porque hay mucha gente que quiere comprar. Por tanto, en plataformas como Twitter la gente suele escribir cosas como busco artista para comisionar, mi presupuesto es X, necesito diseñador que haga tal, y pues a la mínima que veis a alguien que publica un anuncio así, lo que tenéis que hacer es coger tu tabla de comisiones y ponerla inmediatamente en la caja de comentarios. Vais a notar que esos apartados de comentarios van a tener el portfolio o tabla de comisiones de cientos de artistas, pero por intentarlo no perdéis nada. También sé que en Facebook o Discord funciona similar la cosa.
Al final, el posible cliente os contactará si les interesa vuestro trabajo. Algunas palabras clave que yo he usado en Twitter para encontrar clientes en el buscador son looking for artists, looking for commissions, looking for open commissions y cosas similares, generalmente en inglés porque así es más internacional el asunto. Os recomiendo tener mínimos conocimientos de inglés para ello, pero tampoco es necesario que sepáis aquí tremenda cosa loca, nivel C1 o lo que sea. Si al final, mientras podéis llevar a cabo una conversación simple, se puede lograr cualquier cosa, y a malas usáis el traductor. También tened en cuenta que igual, aunque vuestro cliente os hable en inglés, tal vez no sea ni su primer idioma y no tenga aquí la mejor gramática, pero siempre que haya respeto en la conversación no debería haber ningún problema. Sé que es obvio, pero siempre hablad con vuestros clientes de forma respetuosa. O sea, poneros en los zapatos del cliente, tratadle como queréis que os traten a vosotros. Si es que, por ejemplo, al final, si en una cafetería te tratan como el culo, pues igual no quieres volver ahí. Entonces pasa algo similar con las comisiones. Además, os pueden funar y tampoco queremos eso. Y en muchas ocasiones, si les gusta vuestra forma de trabajar, seguramente os comisionan varias veces. ¿Cómo crear una tabla de comisiones? A la hora de crear una tabla de comisiones hay que tener en cuenta que la información más relevante debe ser clara y concisa. Así que os diré algunas recomendaciones. Lo más importante de todo es mostrar lo que vendes y el precio, porque al final es lo que va a determinar que un cliente quiera o pueda compraros. Además, a la hora de diseñar la tabla debéis tener en cuenta la jerarquía de tamaños. Es decir, la información de mayor importancia debe verse más grande que la información extra. En mi caso, como mayoritariamente dibujo personajes, el orden sería el personaje, el título del producto, precios y la información extra. La estética de vuestra tabla dependerá de vuestro estilo o estilos, pero aún así os recomiendo evitar elementos decorativos que resten importancia a lo ya mencionado antes. Recordad que lo importante al final es que el mensaje se entienda perfectamente con solo verlo. Y no os olvidéis de meter varios ejemplos para que los clientes vean qué otras cosas podéis hacer siempre que los tengáis claro. Términos y condiciones. Este apartado sería como una especie de contrato entre artista y cliente. Básicamente es donde explicas la forma en la que se llevará a cabo el proceso de comisión, qué cosas haces y no haces, cómo y cuándo se llevará a cabo el pago, determinar la finalidad de la comisión y todo tipo de información a la que el cliente se debe comprometer para que luego no haya problemas. Como ejemplo os muestro mis términos y condiciones. Básicamente explico por dónde contactarme, aclarar que el 100% del pago se debe realizar antes de comenzar a dibujar, la posibilidad de cambios gratuitos y costos, la vía de pago, que en mi caso es PayPal, el tiempo aproximado que podría llevarme la comisión. También menciono que puedo publicar las comisiones con marca de agua y el coste extra por las comisiones de uso comercial. Finalmente, resumo brevemente las cosas que puedo dibujar y las que no dibujo. El pago. Como yo trabajo únicamente con PayPal, hablaré pues de ello. PayPal es el método más usado a la hora de vender comisiones, aunque es cierto que hay gente que ha tenido sus problemas con ello, pero sigue siendo una opción muy útil para las comisiones a nivel internacional. Antes que nada os recomiendo que en los términos y condiciones aclaréis que el pago se lleva a cabo antes de empezar la comisión, ya sea el 100% o el 50%, pues es importante que tengáis la garantía de que esa persona os paga por vuestro trabajo, pero también sed responsables. Volviendo con PayPal, yo envío facturas a mis clientes, para que ellos simplemente le den al botón de pagar y listo. También os evitéis así tener problemas con los scammers, que bueno, eso ya es un tema muy amplio y si queréis hablaré de eso en otra ocasión. Por lo que sé, PayPal ha actualizado las facturas e igual alguna cosa ha cambiado. Es que no lo he vuelto a mirar, vaya, lo siento. Pero vamos, hasta ahora lo bueno que tenían es que podías ocultar tu información personal y además darle a la opción de aceptar propinas, que bueno, nunca viene mal. Y ya por último, tips de organización. Vale, primero que todo os digo que siempre tenéis que tener la tabla de comisiones a mano. Bueno, así como recomendación. Sé que suena un poco obvio igual, pero pues igual así sabéis que tenéis para ofrecerle al cliente, los precios y tal, y pues lo tenéis ahí directamente. Pero bueno, así como dato. Lo segundo sería tener un mensaje o correo escrito predeterminado para vuestros clientes. Vale, sé que esto así a simple vista suena un poco a robot, pero básicamente me refiero a que no la conversación así que tengáis con el cliente, sino por ejemplo cuando enviáis, en mi caso, la factura, pues hay un apartado ahí que es de escribir pues una descripción y ahí lo que hago es meter algo tipo hola, soy Nana Chiart, la comisión comenzará una vez el pago se efectúe. O por ejemplo, cuando yo envío la comisión terminada al correo, pues tengo también
también un mensaje ya escrito que básicamente pues es un poco de hola, persona, bueno, el nombre de la persona, aquí tienes tu comisión terminada, muchas gracias por comisionarme y ya, ¿vale? Así simplemente pues para pues, tener ya algo a mano y no tener que pensar siempre media hora que voy a escribir. Y bueno, luego también os recomiendo calcular el tiempo aproximado de la comisión antes del pago. O sea, yo normalmente cuando hablo con el cliente y le voy a decir el presupuesto de la comisión en sí, también aclaro cuánto tiempo me va a llevar la comisión, que bueno, así me organizo yo mejor, sé cuánto tiempo me va a llevar terminar la comisión y demás. Si os estresa mucho esta idea, no hace falta que lo aclaréis, pero bueno, está bien tenerlo en cuenta por si luego el cliente os dice algo tipo, hola, ¿cómo vas? ¿Cuánto tiempo va a llevar esto? ¿Qué tal lo llevas? Y bueno, o bueno, a no ser de que también tengáis que tener la comisión para un día en específico, pero bueno, así como recomendación. Y por último, enviar el proceso con marca de agua y con menos calidad para evitar desgracias. Básicamente cuando le estás enviando ahí al cliente, pues ya sea el boceto, los colores base y todo lo demás, yo lo que envío es una captura que está ahí, una marca de agua en donde pone que es una comisión y demás, en caso de que se filtren las imágenes o se haga un uso indebido de ello y demás. O sea, a ver, nunca me ha pasado nada malo con ello, pero siempre está bien tenerlo en cuenta. Así que bueno, pues creo que esto ha sido todo. Muchas gracias por escuchar y espero que os haya servido para poder comenzar a hacer comisiones. Tal vez me he olvidado de decir algo, así que cualquier duda me la podéis dejar en los comentarios. Pero antes de irme os enseño el dibujo terminado del Speed Paint. ¡Adiós!